Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de esta semana, hacer resúmenes generales de todo el contenido que hemos visto. Realmente no se puede abarcar todo el contenido, solamente en 3 clases, pero sí a grandes rasgos, a gran cantidad de contenido, o lo más general. También por eso mismo los invito a que de igual manera repasen todas las clases que están dentro de lo que se va a evaluar, descrito en el aula. En el aula está descrito ahí qué va a entrar específicamente, desde qué clase hasta qué clase, para que tengan esa consideración. Y para que no solamente se confíen de este resumen, ya que el resumen es simplemente para que ustedes vean si les falta o no les falta estudiar, pero no es una buena herramienta para alguien que no haya partido, que no haya ido a clase o no haya repasado nada. Entonces vamos a continuar con, por lo menos ahora un poco más adelante, con lo que es la clase número 16, 17 y 18 anteriores, que era respecto a funciones. Y en este caso tendríamos estos ejercicios que lo habíamos dejado pendiente en esa vez para que ustedes lo hicieran. Y era considerar la siguiente función y determinar su dominio, su recorrida, la paridad y esbozar un gráfico. Ya hemos hablado que realmente ustedes no van a ser capaces de hacer el gráfico correctamente porque no tienen las herramientas como las derivadas por ahora, en las cuales con eso sí podemos decir realmente cómo es el comportamiento en todo el dominio. Por eso cuando uno dice con estas herramientas básicas que hemos visto de entender el dominio, el recorrido y algunos comportamientos, es simplemente esbozar el gráfico, no es más que eso, hacer un simple dibujo muy simple de cómo sería el comportamiento. Ahora, esta función tiene una parte que es el valor absoluto, por lo cual entendemos que tiene dos posibles soluciones el valor absoluto. Una de estas es que lo que está dentro se mantiene igual, no cambia su valor, y eso solamente va a ocurrir si lo que estaba dentro es mayor o igual que 0. Y la segunda opción es que lo que estaba dentro cambia de signo, y solamente va a pasar eso si lo que estaba dentro era menor que 0, si era negativo. Por lo tanto, de esta función tenemos dos opciones, realmente. Una opción va a ser que se mantenga igual, si el x es mayor o igual que 0, y la otra es que cambie su signo, si es que el x es menor que 0. Mucha gente se complica en esta parte de cambiar el signo porque dice, pero si es negativo, para eso es el menos, porque al ser negativo un número, ejemplo menos 4, me va a quedar menos con menos, me va a quedar un más. Entonces pasa a ser positivo. Podríamos simplificar eso un poco más y nos quedaría simplemente un 1 o un menos 1. Y esa sería la función. Ahora tendríamos, esa es la parte de la función, pero lo primero que tendríamos que haber visto eran las restricciones. Tiene una fracción en la cual el denominador nunca puede ser 0. Eso quiere decir que el x nunca puede ser 0, ya que se indetermina. Por lo tanto, esta parte no puede ser igual. Dentro, eliminé acá por si acaso, si no lo vieron, de ese mayor igual, eliminé el igual. Porque ya sabemos que la opción 0 no puede ser. Entonces, si tenemos esta función que originalmente pensamos que va de los reales a los reales y toma un valor de x y lo convierte en x partido en valor absoluto de x, ahora con todo este procedimiento entendemos que la función no son todos los reales, son todos los reales menos el 0 y posiblemente, no lo sabemos todavía, no sean todos los reales del recorrido. ¿Ya? Entonces por lo menos ya estamos seguros de cuál es el dominio. No son todos los reales, son todos los reales menos el 0. Ahora, como la función, vamos a escribir acá,
toma como dominio todos los reales sin incluir el 0, vamos a dejar el 0 afuera, y acá vamos a poner todos los reales, el 1, el 3 medio, el raíz de 2, y así sin fin de números. La función lo que va a hacer es tomar cada uno de estos elementos y llevarlos al recorrido. ¿Sí o no? Estamos suponiendo que el recorrido son todos los reales, pero nos damos cuenta que solamente hay dos opciones dentro de la función, o que sea 1 o que sea menos 1. Por lo tanto, no son todos los reales. Hay dos opciones nomás. El número que ustedes escojan, real, el que sea, positivo o negativo, va a tener como solución o 1 o menos 1. No hay otra opción. Y no podemos considerar el 0. Entonces el recorrido no son todos los reales, sino que simplemente es el 1 o menos 1. Podríamos escribirlo también como que y, porque el y es el recorrido, no x, sería igual a 1 o menos 1. También, si no quieren escribir el i, se puede escribir de esa forma. Entiéndase que los corchetes que estamos usando en este caso no son los corchetes habituales para hacer conjuntos, porque lo que no queremos es que se equivoque alguien y piense que son elementos desde el menos 1 al 1. Y por eso igual yo usé la sutileza de poner primero el 1 y después el menos 1. Porque puede ser que alguien que no lo vea a la rápida piense que la solución es desde el menos 1 hasta el 1, sin darse cuenta de los corchetes. Entonces, para mejor sutileza, para que entienda que son elementos y no un conjunto continuo. ¿Ya? Entonces, ahí ya tendríamos el recorrido. Tendríamos tanto el recorrido como el dominio de la función. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Después sigue la pregunta de la paridad respecto a la paridad de f. Y la paridad de f, para poder demostrar la paridad, nosotros tenemos que recordar que teníamos que tener dos valores de x distintos, x1 y x2, y teníamos que ingresarlos dentro de la función. No es igual. Y lo que teníamos que ver era cómo se comportaban estas funciones entre sí, para ver si realmente iban a ser pares o impares, o ninguna de las dos. Paridad era el hecho de que si dos x eran distintos, con solamente el valor numérico, tenía la opción de que fuesen iguales las funciones. Y eso era una función par. Como ejemplo, el x cuadrado. El x cuadrado, tengo dos x que pueden ser distintos, el 1 y el menos 1, pero aún así obtengo dos funciones que son iguales. Mientras que en el caso de la función impar, lo que tenía que pasar es que cambiaba el signo de la función, si es que tomaba otro valor. Tenía ejemplo el 1 y el menos 1, y lo sí en el caso del x al cubo, me dan como soluciones con el valor de signo distinto. Esta función, si nosotros la vemos dentro del eje, sabemos que para todos los reales va a dar 1, positivo, para todos los reales positivo, sin incluir el 0, y para los negativos me da menos 1. Si nosotros tomábamos la distancia que hay desde 0 a un cierto valor, ejemplo 4, para la misma línea se tendría la misma distancia para el valor del menos 4. Eso es por simetría del conjunto, una forma de verlo. Por lo tanto, esta función sería una función impar.
sin incluir el 0, y no lo incluye. Por lo tanto, realmente es una función impar. Ahora, veamos cómo demostrar que esto es una función impar. Y para eso, tendríamos que tener dos valores de x, x1 y el menos x1, y reemplazarlos dentro de la función. ¿Cuál era la función? Era x partido en x en valor absoluto. Para el caso del x1, lo que obtendríamos sería f de menos x1, y eso lo estaría dando como solución menos x1, es llegar y reemplazar menos x1. ¿Ya? El valor absoluto va a cambiar el signo del x1 que está dentro y lo va a dejar positivo. Y eso, por lo tanto, me va a dar menos 1. Entonces, el f de menos x1 es menos 1. Por otra parte, disculpen, no era ahí, más que mal, partí con este, ahí, con el menos x1. Ahora, con el x1, en el caso del x1, voy a obtener x1 partido en valor absoluto de x1. Eso me va a dejar, considerando que el x1 es positivo, me va a dejar esta forma, y esto es 1. Por lo tanto, el f de x1 es 1. Pero me doy cuenta que el f de x1 es igual a menos f de menos x1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si yo partí con la definición de la función impar, porque obtuve dos valores con signo distinto, positivo y negativo, y llegué a la conclusión que las funciones se parecen, pero solamente cambian el signo. Por lo tanto, es una función impar. Es la definición de función impar. Entonces tendríamos el dominio, el recorrido de la paridad, y los preguntan que esbocemos el gráfico, pero ya lo habíamos esbozado, que es este dibujo que está acá. Esta es la representación del gráfico. Ahora, siguiente ejercicio. Supongamos que consideren las siguientes funciones. Lo están dando dos tipos de funciones que las vamos a copiar. Acá. Y nos dice que encontremos el caso de existir de algún valor de A, de modo que la FOC sea igual que la GOF. Entonces lo están pidiendo que tenemos estas dos funciones que están acá, que las vamos a pegar. Y lo están preguntando el valor del A, que tiene que pertenecer a los reales, si es que existe un valor de A, de tal manera que la función FOC es igual a la función GOF. Entonces, la función FOC, por una parte, es la función de f g de x. F no tiene como dominio la variable x, sino que tiene como dominio a la función g de x. Y la función g de x sí tiene como dominio a la variable x. Mientras que por otra parte, cambia el orden. Ahora, nosotros sabemos cuál es la función f de x. La función f de x es ax más 1, pero ya no depende de la variable x. Ahora depende de g de x. Por lo tanto, donde había un x, tenemos que cambiar por la g de x, que sería menos x menos 2. Entonces dejaríamos menos x menos 2. Y por otra parte, la g de x, que está afuera, sabemos que es menos x menos 2, pero ya no se alimenta de la variable x, sino que de la f de x. Por lo tanto, donde había una x, tendríamos que dejar la f de x, que es ax más 1. Ahora,
podríamos desarrollar simplemente podríamos, aquí lo podemos dar cuenta de algo. ¿Qué es lo que pasa con el valor de A? El valor de A se va a eliminar en ambos casos. Por lo menos el de la AX. La parte de C hay que fijarse que se va a eliminar. Podríamos sumar, ya sabemos, no 2, sino que AX en ambos lados. Y nos quedaría simplemente, tendríamos que sumar estos, que quedaría un menos 3. Y nos quedaría simplemente un 4, si lo pasamos hacia el otro lado, 2A. Entonces el A tendría que valer 2. Y esa sería la solución. Veamos si es verdad. Si el A vale 2, entonces la función f de x nos quedaría 2x más 1. La función de g de x queda exactamente igual. Si hacemos la función FOC, tendríamos 2 menos x más 2 más 1, que eso me estaría dando menos 2x más 5. Por otra parte, la función GOF sería menos 2x más 1 más 2. Y me estaría dando 2x y falta, a ver, déjenme verificar algo. Más 3. Y aquí yo me equivoqué. Me quería un 2 más 1. ¿Y por qué da un 2 y un 3? Revisemos, porque no me están dando iguales. La función FOC y GOF no me están dando iguales. Pero yo había encontrado que sí tenían el mismo valor. Para eso voy a revisar acá. La función f es ax, y aquí no viste, ax, que sería el x menos 2 menos x más 1. Volver a revisar. Ese con ese, más 1 está bien. La función g, que me daría el valor de ahí. Porque hizo el 2 por 2 lo puso como 4 y 2 por menos 2 en la función de arriba. Acá, O sea, cuando escribió la función más abajo, ¿cuál más abajo? Vamos a ponerle número. 1, 2, cuando la trató de comprobar, ya. en el paréntesis Ah, dice un menos sí, 2. sí. Por eso te dio 5. Pero, espérate, la función es 2x más 1. Y vamos a ver si es verdad. La función f es 2x más 1. Ya. Y la g de x es menos 2 menos 2. Cuando yo reemplacé, me queda esto de ahí. Al multiplicar, me quedaría el 2 por menos x menos 2x. El 2 por Profe, el 2, sí. la g de x menos 2. Por eso está todo. Ya entendí, ya. Sí, un error, ya. Puse ahí, ahora ahí. Menos 2. Entonces, y ahí cambia todo, y ahí fue el error mío. Y abajo Y ahí me también lo daría, puse con 2. entonces ahí me queda 2 con menos 2, menos 4 más 1, me quedaría menos 3. Abajo también. Y abajo también sería este sin el 2, sino que sería el menos 2, y me quedaría menos 2, menos 3. Ahí está, un error al final. Ya. Fíjense que aunque yo me di cuenta del error, preferí primero revisar el procedimiento. Aunque el procedimiento estaba bien, uno verifica primero el procedimiento. Es bien común primero verse el error de acá, que el error estaba acá al final, pero si fuese evaluado, uno revisa primero el procedimiento, esta parte de acá. Y daba bien, estaba bien. Pero igual había que verificar. Y esos errores, aunque uno los haga, no los ve.
Fíjense que yo no me daba cuenta del error del -2. Porque uno lo ve y no revisé y decía ya lo mismo. Pero como estaba revisando esta parte, yo creo que al final igual me hubiera dado cuenta, al final. Pero ustedes se dieron cuenta ahí en el -2. Ya. Si hay un error, primero verifiquen que el procedimiento que estaba siendo evaluado está bien. Antes de pensar que este está malo. ¿Ya? Porque esto es simplemente una verificación. Ya. Y era un error de signo al final para demostrar. Ahora, el siguiente ejercicio. Vamos a considerar que tenemos un A, un alfa realmente, mayor que 0. Y nos dicen que tenemos la siguiente función. La vamos a copiar, que está acá. Y nos dicen que determinemos el dominio, el recorrido, la paridad de esta función y después los intervalos de crecimiento. Entonces nos dicen que calculemos todo de la función. El dominio, el recorrido y la paridad. Ahora, este tiene dos valores absolutos. El primero que está acá y el segundo que está acá. Cada uno de estos valores absolutos da dos posibles soluciones. Que lo que estaba dentro es positivo o lo que estaba dentro era negativo y cambia de signo. De igual manera, estos que están acá. Por lo tanto, las combinaciones posibles, si cada uno tiene dos opciones, las combinaciones posibles son 4 ecuaciones. Véanlo como si fuese una moneda de cara y sello. El valor absoluto, eso es lo que hace una positiva y una negativa. Y yo lo que estoy diciendo es que voy a trabajar con 2 monedas. Las combinaciones posibles de tirar 4 monedas con cara y sello son 4 combinaciones. Que las dos sean cara, que las dos sean sello, que la primera sea cara y la segunda sello, y que la primera sea sello y la segunda cara. Entonces tendría que hacer esas 4 combinaciones. Entonces, para eso, una buena forma para ser ordenado es que yo hago lo siguiente. Escribo los valores absolutos. ¿Ya? Y este era un alfa. Y lo voy a juntar un poco más porque vamos a hacer una tabla. Entonces, si tuviera 3 valores absolutos, hago 3. Si tuviera 4, hago 4 columnas. Acá una. Acá 2. Ahí. Y ahora, yo me digo lo siguiente. Las combinaciones posibles, y esto lo habíamos visto en lógica, sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Pero ahora, en vez de verdadero y falso, imagínenselo con positivo y negativo. Es simplemente eso. Las posibles entonces combinaciones ya no es verdadero y falso, sino que lo que estaba dentro es positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso va a hacer que la f de x sea de la siguiente forma. O sea, si las dos son positivas, me va a quedar este que está acá. Fíjense que acá adelante hay un negativo, por lo tanto cambia al menos x y cambia al menos a, pero es porque estaba al menos adelante. La segunda opción es que el primero es positivo, no cambia, y el segundo sí cambia. Que me quedaría ahí. Nuevamente, fíjense que al cambiar el segundo, agrega un menos adelante. Pero ese menos se va a ir con el menos de que estaba adelante inicialmente. Y me va a quedar simplemente x menos a. La otra combinación es que la primera sea negativa, pero la segunda positiva. Y la última es que las dos sean negativas. Y esas son las funciones. ¿Cuándo van a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Y eso es otra cosa, la restricción. Vamos a poner acá como restricción. Eso va a pasar, lo que estamos diciendo, ejemplo, la fila 1 va a ser positiva y va a ser positiva solamente cuando pase lo siguiente. Cuando primero el x más alfa sea mayor o igual que 0 y, porque tiene que pasar lo segundo, que el x menos alfa sea mayor o igual que 0.
Tiene que pasar las dos cosas porque dije que los dos valores absolutos eran positivos. En el segundo caso, el primer valor absoluto es positivo, lo que estaba dentro, pero el segundo no. En la tercera fila, el primero no va a ser mayor que 0, pero el segundo sí. Y el último, ninguno de los dos va a ser mayor que 0 porque van a ser los dos negativos. ¿Ya? Ahora, ¿Profe? ¿sí? ¿Por qué para los negativos se ocupa exclusivamente menor y no menor igual? Puede ser, por si acaso, puede ser igual, pero si tú dices que los menores son igual, los mayores no pueden ser igual. El 0 tiene que irse para uno de los dos, o para los positivos o para los negativos. Da igual para cuál. Ya. Tú, lo que dice tu compañero es que, ¿por qué si aquí pongo el igual, a los negativos no le pongo el igual? Sí puede poner el igual, pero si tú le llegas a poner el igual a los negativos, a los positivos se lo tienes que borrar. Porque es un 0, es un solo elemento que no puede estar en los dos conjuntos, tiene que estar en uno de los dos. Y por costumbre de la gente siempre lo deja para el positivo, pero puede ser por definición, y también es válido, que el 0 no esté en los positivos, sino que esté en los negativos. También es válido, porque es neutro, al fin y al cabo no afecta mucho si es positivo o negativo, realmente no es ninguno de los dos, es neutro. Entonces da igual si el 0 pasa para este o pasa para ese. ¿Ya? Ahora, lo que hay que verificar, entonces ya tenemos las funciones, tenemos las 4 funciones, pero lo que hay que verificar es que esto si es verdad o si se puede simplificar cada una de estas. Cada una de estas restricciones. Veamos la primera. En la primera, voy a copiarla. Ahí está. En la primera nos ¿Profe? dice, sí, Una pregunta: ¿de qué nos sirve que nos digan que alfa es mayor que 0? O sea, que alfa es positivo. porque en una de estas se va a contradecir eso. En alguna de estas opciones, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4, puede ser que con eso lleguemos a una conclusión que, en ejemplo, vamos a hacer las 3, las 4, pero puede ser un ejemplo para adelantar, no lo sé, pero puede ser que la tercera no coincida con eso. Puede ser que la tercera nos dice que el alfa tiene que ser menor que 0 y realmente no puede ser menor que 0. Entonces, toda esta opción nunca va a existir la tercera. No es posible. Para eso. Es como acotar las posibles soluciones. Entonces, partamos con el 1. El 1 nos dice lo siguiente, estaba acá. Si nosotros despejamos, a ver, va a pasar lo siguiente. Nos dice que x más alfa es mayor que 0 y el x menos alfa es menor que 0. Si despejamos el x, nos va a quedar que x es mayor o igual que alfa, menos alfa, disculpe, y el x tiene que ser mayor, disculpe, mayor o igual que alfa. Entonces, veamos con los valores. Sabemos que alfa, porque para eso es la información que nos dan, el alfa, vamos a buscarlo acá donde estaba. Lo único que dicen que el alfa es mayor que 0. Por lo tanto, acá está el 0, alfa puede estar acá. Sabemos que está hacia la derecha, lo único que sabemos que está hacia la derecha. Ahora, si el alfa está para acá, el menos alfa está acá. El primero, el naranja, lo dice que el x es mayor que menos alfa. X mayor que menos alfa. Y el segundo nos dice que el x es mayor que alfa. Por lo tanto, los x que cumplen eso, que cumplen los dos conjuntos, son los x que son mayor o igual que alfa. Por ejemplo, podría ser un x que estuviera acá, pero el x cumple el naranjo, pero no cumple el morado.
Pero si yo tomo un X que está dentro del morado, sí cumple los dos. Por eso quedo con ese. Es la intersección de conjuntos que ya sabíamos hacer. Ahora, es el primer caso. Por lo tanto, fíjense, el f de x, podríamos decir, f de x va a ser igual al primer caso. Se me van a ir los 2x y me va a quedar 2 alfa. Me va a decir, f de x es igual a 2 alfa cuando el x es mayor o igual que alfa. Es la primera. Ahora vamos por la segunda. La segunda, vamos a copiar, pegar. La segunda opción, vamos a ver acá, la segunda combinación posible, nos dice lo siguiente. Nos dice que el x es mayor o igual que menos alfa y x es menor que alfa. Hacemos exactamente el mismo dibujo. Acá está el 0. Sé que el alfa está a la derecha, no sé dónde, pero sé que está ahí. Y nos dice lo siguiente. Primero voy a cambiar el orden. El x es mayor que menos alfa. Si el alfa está acá, el menos alfa está acá. Entonces, esta es la solución del primer conjunto. Mayores que menos alfa. Y el segundo me dice que el x es menor que alfa. Entonces va para acá. La única solución son los números que están entre esos dos. Por lo tanto, aquí lo podría poner acá. El x tiene que estar entre menos alfa y alfa. Podría escribirlo así. El alfa no puede ser igual, pero sí el menos alfa. Fíjense en ese igual. O también lo podría escribir como conjunto. Es decir, puede ser menos alfa, pero no puede ser alfa. ¿Por qué no puede ser alfa? Porque el alfa estaba en la primera opción. Ahí estaba al igual. Por lo tanto, mi f de x sería mi segunda función. Mi segunda función se van los alfa y me quedaría simplemente 2x. 2x cuando el x, y a mí me gusta por cosas visuales poner esta forma que está ahí para ver los tramos, porque tengo el primer tramo que son mayores que alfa, tengo el segundo tramo que está entre menos alfa y alfa, y ya mi cerebro dice que falta otro tramo que es los menores que alfa. Pero tenemos que seguir con el tercero, porque hay 4. ¿Cómo van a haber 4 si me falta un tramo? Y ahí viene una sutileza. Tomamos el tercer caso. Nos dice que x es menor que alfa y x es mayor que alfa. Y en este caso, fíjense, acá tengo 0, y aquí realmente fíjense, que nos dice que el x es menor que menos alfa, disculpen, acá me faltaba un menos, es menor que menos alfa, lo voy a poner con color azul, y el x tiene que ser mayor que alfa. No hay intersección, no hay ningún número x que cumpla eso. Ejemplo, si el alfa fuese un 3, o el número que sea, da lo mismo el número, pero si fuese un 3, acá sería un 3 y acá un menos 3, yo le digo, dígame un número que sea menor que menos 3, pero que sea mayor que 3. No hay ninguno, es imposible. Por lo tanto, no existe. No hay solución. Y como no existe la solución, toda esta línea es falsa. Nunca va a existir esta combinación. Que la primera sea negativa y la segunda sea positiva. Matemáticamente es imposible. Por lógica. No se puede. Y nos quedaría la última. Y ahí nuestro cerebro diría, realmente tenía que haber una más. No podrían ser 4 por los conjuntos, por las simetrías que hay en los conjuntos. Habitualmente siempre, y cuando hacíamos lógica pasaba eso en las tablas, hay filas de combinaciones que no es posible hacerlo. No hay forma. La combinación siempre que se va para los extremos porque no se intersecta. ¿Ya? Entonces los quedaría la última, que los quedaría que el x es menor que menos alfa y que el x es menor que alfa. Si dibujamos esa opción, los quedaría x menor que alfa, lo vamos a poner con rojo,
y x menores que alfa, que sería esto. Y esa intersección sería los x menores que menos alfa. Y coincide porque era el último tramo que lo faltaba. Por lo tanto, para ese f de x se cumple la cuarta opción, que sería se van los x y me quedaría menos 2 alfa. Menos 2 alfa cuando el x es menos alfa. Ahora, junto las tres combinaciones que obtuve, la 1, la 2 y la 3, la 4. Entonces la función tiene tres posibles soluciones. La primera era esta que está acá. La voy a copiar. Copiar. Oh. Copiar y pegar. La primera opción me decía cuando el x era mayor que alfa. La segunda opción era cuando estaba entre alfa y menos alfa. Y la última opción es para menores que menos alfa. Y esta es la función, por tramo. Tiene que ser por tramo porque son combinaciones de valor absoluto. Entonces ahí van a jugar dependiendo de la forma. Grafiquemos la función. Vamos a graficar la función. Entonces, aquí tenemos el x, el y. Y lo importante es primero poner el valor de alfa. Vamos a decir que alfa está acá. Nunca vamos a saber cuánto vale alfa. Pero sabemos que es positivo, que tiene que ir para la derecha. Si ahí está el alfa, acá está el menos alfa. El dominio son todos los reales. Porque todos los x mayores, imagínense que el alfa vale 2 o 3. Son todos los x mayores que 3, todos los x entre 3 y menos 3 y todos los menores que 3. Entonces son todos los reales. No tiene una restricción. También hay que fijarse en esto, son funciones fáciles, no hay una fracción que no podría tener cierto valor, el denominador o una raíz. Entonces no hay problema. Son todos los reales del dominio. Ahora podremos dibujarla. El primer caso es 2A. ¿Cómo se dibuja el A? Si yo sé que esto es A, que son 6 espacios, puse 6 cuadraditos, entonces el doble son 12. Ahí realmente igual lo hice mal, porque tenía que haberlo hecho más pequeño. A lo que voy que usar 3. ¿Por qué? Porque tendría que usar 12 para arriba, el doble de espacio. A lo que voy es lo siguiente. Voy a correr esos primero, para que sean proporcionales los dibujos. Si yo puse 3 cuadrados para llegar al alfa y al menos alfa, el 2 alfa es el doble. Si acá hay alfa en i, acá está el 2 alfa. Y para abajo está el menos 2 alfa. Entonces me dice que para mayores que alfa, la función, va a usar morado para la función, es 2 alfa. Para todos los valores es así. Y para todos los valores negativos me va a quedar menos 2 alfa. Así. Para los valores entre medio es una lineal. Parte en 0 porque si el x vale 0 y cuando vale alfa, que es el extremo, si valiera alfa, pero no lo va a valer, pero si fuese alfa sería 2 alfa. Y cuando valga menos alfa me va a dar menos 2. Entonces ahí está la función. Y esa es la función. Entonces el dominio son todos los reales, porque puede ser cualquier valor, pero el recorrido es este. Porque no puede superar esta línea, la función, y no puede ser menor que esta línea. Entonces el dominio de la función son todos los reales, pero el recorrido
es entre menos 2 alfa hasta 2 alfa. Después los preguntan, ¿qué los preguntan? Se me olvidó. La paridad, ya hicimos el dominio, el recorrido, la paridad. Y después los intervalos de crecimiento. La paridad, recuerden de que la función para que sea par tiene que ser un espejo respecto al eje Y. Y no lo es. Voy a hacer un azul para que se den cuenta. Respecto a esta línea azul, no es lo mismo hacia la derecha que a la izquierda. No tiene el mismo comportamiento. ¿Ya? Pero sí tiene paridad respecto a la función impar, que es desde el 0. Es un punto cualquiera acá, tiene exactamente la misma distancia con su espejo en esa pendiente. O otro valor acá tendría exactamente el mismo espejo. Entonces es una función impar. Podríamos demostrarla con una función impar. La vamos a hacer, pero esta demostración va a ser un poco más larga. ¿Por qué? Para demostrar que esta función sea impar, tengo que fijarme que la función es por tramos. Por lo tanto va a pasar lo siguiente. Si yo tomo un x positivo, tengo que decir el x en qué tramo está, porque hay dos. Si el x es positivo, es esto. Pero hay dos tramos. Está este tramo o está este tramo que sea positivo. Voy a partir con el verde. Entonces voy a decir, el x pertenece al tramo positivo verde, que sería para los mayores que alfa. Que alfa. X mayores que alfa. Si el x es mayor que alfa, la función era 2 alfa. Habría que ver ahí la tabla y era 2 alfa. Está bien. Pero para demostrar la paridad tengo que usar el menos x. Y el menos x pertenece ahora a los menores que menos alfa. Y esa función es menos 2 alfa. Entonces tendría que para si tengo un x y un menos x, uno positivo y uno negativo, lo que voy a obtener es que el f de x es igual a menos f de x, de menos x, ahí. O ese menos lo ponían en la definición, lo ponían acá, con el positivo. Y cumple la función impar. Pero ese para ese tramo, ahora tengo que hacer el otro tramo. Cuando el x es menores que alfa y mayores que menos alfa, que es este tramo de acá. Que también va a cumplir, pero lo tengo que hacer por separado. Ahí tomo dos valores distintos, x menos x, y al reemplazarlos, ahí cambia la cosa porque la función va a ser 2x. Entonces, el f de x es igual a 2x, pero el f de menos x es igual a menos 2x. Por lo tanto, esto es lo mismo que menos de f de x. Por lo tanto, tendría que menos f de x es igual a f de menos x, que es una función impar. Entonces, como es impar en todos los tramos, es una función impar. Y por último, nos preguntan los crecimientos de la función, que digamos cuándo crece, cuándo decrece, si es totalmente decreciente o decreciente. Y basta ver el dibujo, me estoy yendo para abajo para el dibujo, y decimos, en esta zona que está acá, es totalmente creciente, crece, es lo único que hace. En esta parte de acá, no crece ni decrece, es constante. Y para este intervalo de acá, no crece ni decrece, es constante. Y eso es todo. ¿Alguna duda con este ejemplo? Sí. Sí, tengo una duda. Al final, ¿en qué parte ocupamos que alfa era mayor que 0, o sea, que alfa era positivo? En todo, porque primero lo ocupamos para ver la intersección de conjuntos, porque si alfa no hubiéramos sabido, imagina si no te hubieran dicho que alfa era positivo, además de hacer esto,
existen otras combinaciones más que qué pasaría si el alfa fuese negativo, porque cambia el orden de las intersecciones. O sea, que en vez de haber hecho 4 combinaciones, tendríamos que haber hecho Serían como 8. 8. No, realmente son 4 combinaciones, pero de cada combinación, realmente son las 4, siguen siendo 4. Pero en cada combinación, ejemplo, la combinación 1, tendría que haber hecho 2 posibles soluciones con alfa. Es como dentro de una combinación hacer 2 combinaciones. Pero no 8, porque 8 es distinto, es de las 8 combinaciones de función, sino que de cada una de esas combinaciones hacer 2 combinaciones posibles, por los posibles valores. Porque no sabríamos qué valor tendría alfa, si es el problema. Porque alfa sería otra variable más. Entonces tendríamos 2 variables. ¿Ya? O también podrían hacer 8 combinaciones, porque igual lo permite. Pero es más enredado. Yo lo que haría sería las 4 combinaciones, porque la variable es x, y después a cada una hacerle las 2 posibles soluciones, que alfa sea positivo o que alfa sea negativa. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que hacer las combinaciones y podría ser que esto cumple este gráfico de funciones cuando alfa es positivo. Y si hubiéramos hecho todo con alfa negativo, hubiera dado otra cosa. Puede que no, puede que sí. Tarea para la casa, el que quiere lo hace, si da lo mismo las tareas. Hagan todo de nuevo, pero con alfa menor que 0. A ver qué les da. Hacer todo el procedimiento exactamente igual, pero considerando que alfa es negativo. Hacer las intersecciones de los conjuntos, buscar las ecuaciones, todo, y ver qué les da. No lo sé, no lo he hecho. Podría ser que da igual. Sería algo bien raro, pero las matemáticas lo sorprenden siempre, porque sería así, da lo mismo. Entonces la respuesta sería, da lo mismo si alfa es positivo o negativo, va a dar la misma función, que sería muy raro, o podría dar algo totalmente distinto. ¿Ya? Eso es lo bueno de practicar. Podríamos hacerlo, así, pero no, prefiero, vamos a ver qué más me queda, porque podríamos hacer otras cosas y hacer el mismo procedimiento. Háganlo ustedes, reemplacen el alfa por algo negativo y hacer todo el procedimiento de nuevo. Ahora, nos dicen, consideremos la siguiente función. La siguiente función, acá hay 2 funciones, las vamos a copiar. Están acá. Y determine todos los valores de x tal que la FOC valga 4. Eso lo están diciendo. Tenemos esas 2 funciones y lo están pidiendo calcular la FOC de tal forma que, vamos a agrandar eso, que la FOC de x valga 4. Pero déjeme ver algo, bien. Que dice, considere las siguientes funciones definidas en R, determine todos los valores que cumplan eso. Sí, porque había un X, entonces no podría ser porque está diciendo que hay más de un X que podría tener 4, o pueden ser todos. Pero lo están preguntando eso, ¿qué valores, qué subconjunto dentro de del dominio cumple que sean igual a 4? Lo que pasa es que aquí tenemos una función entera, la parte entera que ya la hemos trabajado, y entendemos que solamente va a tomar el menor valor entero del número. A lo que voy, si el número es 1,3, la parte entera es 1. Si el número es 1,4, la parte entera es 1. Y así sucesivamente. Si hacemos la función FOC, entendemos que va a ser de esta forma. Entonces la función f, porque es la primera que está afuera, la función f es x menos 1, ya no es x porque la variable no es x sino que g de x. Entonces hay que cambiar ese y cambiar por g de x. Que g de x sería en este caso x cuadrado menos 3x menos 1. Eso obtendría x cuadrado menos 3x menos 2. Y la pregunta sería si hay números que multiplicados me den menos 2 y sumados me dan menos 3.
¿Habría alguno que se le ocurra a usted? Para ver si podemos factorizar o dejarlo así. ¿Ninguna idea? Ya. El -2 y el -1. El -2 y el -1. Pero el -2 por -1 me daría 2. Ah, no. El -3 y el +1. El 3 y el +1. El 3 por 1 no me da 2, -2. Si primero, así al ojo, si uno hacia el ojo no lo puede hacer, tiene que hacer lo segundo. Si es por cosas de tiempo, encontrar la raíz. Ahí lo vamos a dar cuenta si realmente había o no, que sería 3 más menos 9 menos 4ac. Y no va a dar, porque no hay un número que salga a tiro de la raíz, porque 4 por 2 es 8 y 8 más 9 es 17. Y raíz 17 ya no sale fácilmente de una raíz. Por lo tanto, hay, pero no son tan fáciles de ver. Las posibles raíces entonces son 3 más menos raíz de 17 partido en 2. No era el número entero, a eso. Ahora, entonces, fíjense en algo. Podríamos separar más menos raíz de 17 medios. ¿Por qué hago esto? Porque quiero graficar la función. Quiero graficar la función cuadrada. ¿Por qué quiero dibujar la función cuadrada? Porque al fin y al cabo esta es la función foco. Si no existiera estas líneas, es una función cuadrática. Entonces quiero dibujar la función cuadrática, porque me estoy imaginando que no existiera eso de la parte entera. Entonces voy a aquí dibujar la función cuadrática como corresponde. Y por eso necesito saber las raíces. Porque yo sé que el 3 medio es el vértice, es la línea del vértice. Porque a una le voy a sumar, ya lo habíamos hablado antes, pero no tan profundo, porque ya creo que de tanto practicar ustedes se darán cuenta de eso, que el 3 medio es el punto medio, es como la simetría del vértice. Si fuese 0 la raíz no hay problema. Acá tengamos el 3 medio, vamos a poner. Entonces, a partir de él se forman las raíces. La diferencia es que a uno le voy a sumar raíz de 17 partido en 2 y restar 17 partido en 2. Que sería sumar raíz de 17 al 3 medio, porque eso estamos haciendo, y restar raíz de 17 medio. Entonces ahí están las raíces. La función es cuadrática positiva, entonces sería de esta forma, más o menos. Realmente nunca no voy a saber qué valor tiene como mínimo, a menos que me sepa la fórmula de las raíces, pero no me interesa. Lo que me interesa es la forma. Esa es la forma que tiene la función cuadrática. ¿Qué es lo que pasa con la función entera? La función entera, y vamos a hacer un ejemplo para que entiendan lo que vamos a hacer después. La función entera lo que hace es simplemente escalonar, vamos a usar azul, los valores entre los números que no son enteros. Ya lo hemos hecho estas veces y esta es la función entera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un x entre el 1 y el 2, tengo un x entre el 1 y el 2, da lo mismo porque su valor va a ser 1. Si está entre el 2 y el 3, su valor va a ser 2 y así sucesivamente. Eso ya lo entendemos de la función entera. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué pasaría si tengo, y para hacer un caso bien sencillo, al x cuadrado, que la función es así, pero en vez de x cuadrado la tengo en función entera? Lo que va a pasar es que todos estos valores que están entre el 0 y el 2, entre el 1 y el 2, van a tener como valor el valor 1 nomás. Todos los valores de 2 hasta 3 van a tener valor 2. Y el 3 así. Lo que va a pasar, si uno lo dibuja bien, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Para 0 y 1 voy a obtener, y puse otro color, disculpen, verde ahora. Voy a tener entre el 0 y 1, 0. Entre el 1
y el 2 voy a obtener 1. Pero, y aquí viene importante, en el 2 no voy a obtener 2. Voy a obtener 4. ¿Por qué? Porque el 2 al cuadrado me da 4. ¿Y cómo yo sé que me va a dar 4 entre el 2 y el 4? Porque tienen que pasar por la función cuadrática, los puntos. Vuelvo a explicar. La función cuadrática me da todos los valores, es la amarilla, es la naranja que escribí ahí. Pero la función entera solamente le interesan los números enteros. El 1, el 2, el 3 y el 4, vamos a poner. El 1 me da 1, el 2 me da 4, el 3 me da 9 y el 4 me da 16. Entre el 1 y el 2 todos me van a dar 1 porque al 1 le dio 1. Entre el 2 y el 3 a todos les va a dar 4 porque al 2 le dio 4. Entre el 3 y el 4 a todos les va a dar 9. ¿Se entiende la idea? La partición, porque la parte entera solamente hace cortes constantes, pero esos cortes tienen que seguir la función original. Entonces, la función entera que estamos haciendo nosotros, vamos a imaginar que para el caso del... Vamos a imaginar, tenemos el 3 medios, para un número mayor que 3 medios, es 1, el 2, ejemplo, el 2. Vamos a imaginar que el 2 está, no sé, veamos dónde está el 2. Tendríamos que reemplazar acá el 2. Me va a quedar un 4 menos un 4 menos un 6 menos 2. Y eso me estaría dando menos 4. Entonces voy a dibujarlo acá para que entiendan la idea. Voy a usar negro porque voy a usar morado para la función. Tengo acá el y, tengo acá el x, y dijimos lo siguiente: para el caso del 2, voy a poner el 2 ahí, achiqué el espacio, por si acaso es como que pescar esta función y la comprimiera, la achicara más. En el caso del 2, el f de x me da menos 4, que está por acá. Para el caso del 3, reemplazo de nuevo en la función, voy a juntar los puntitos un poco. Para el caso del 3 tendría 9 menos 2, tendría un menos 2. Para el caso del 4 tendría 4, que es 16, menos 12 menos 2, que me estaría dando 2. Y si juntara todos los puntos formaría una función cuadrática, así bien bonita, pero sería una función cuadrática. Pero lo que estamos diciendo es que como es una función entera, una parte entera, los valores que están entre el 2 y el 3 no van a tener el comportamiento de la función cuadrática. Lo que van a tener es el comportamiento de la parte entera. Así va a ser. Para el caso del 5, podría dibujar el 5. El 5 va a ser 25 menos 15 menos 2, que me daría 8. Para el caso del 5 me estaría dando 2, 4, 6, 8 por acá, pero sería en forma entera. Y para los menores, ejemplo, el 1, yo sé que el 1 se va a devolver porque el dibujo, por acá va a estar el 1, por acá estaba el 2, ahora por esta parte va a estar el 1. En el caso del 1, me va a dar 1, menos 3, menos 2, que sería menos 4. ¿Ven? Es como el punto medio. Y es el punto medio porque el número entre el 1 y el 2 es el 3 medio, que el vértice habíamos dicho. Después para el 0 va a dar menos 2, porque es simétrico. Fíjense, ver la función cuadrática nomás. Si es 0 me queda 0, 0. ¿Dónde está? 0, 0, menos 2. Oh, 0, 0. Oh, ¿qué pasó? Algo pasó. Espera, 16.
Ahí está. Para el caso del 0, me da el menos 2. Para el caso del menos 1, me va a dar este valor que está acá. Apuesto que con el menos 1 me va a dar 2. Veamos si con el menos 1 da 2. Me quedaría 1 menos más 3 menos 2. Me da, ¿ves? Y así sucesivamente. Tendría todos los valores. Es una función cuadrática. Si uno la pensara bien, estoy haciendo esto, la función cuadrática. Pero está por parte entera. Entonces la parte entera junta los elementos ahí. Aquí se uniría. Ahí quedaría unido. Aquí quedaría así, 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 así y así. Y ese sería el gráfico de la función. La parte entera, vuelvo a decir, toma los números que no son enteros y los convierte en enteros. Lo hace una línea horizontal. ¿Ya? Y eso. No sé si había algo más. Ah, y lo preguntan. La pregunta era, ¿para qué valores valía 4? ¿Para qué valores vale 4 eso? Entonces tendríamos que ver que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ningún... El 4 está por acá. Vamos a poner una línea verde. Esta es la línea con x igual 4. Y no hay ningún número que genere el 4 como número entero. Con esa función cuadrática. No hay ningún entero. No hay ningún entero que con esto me dé 4. Y como no hay ningún entero que me da 4, por lo tanto, ningún número que esté cercano a ese me va a dar 4. ¿Se entendió o no se entendió la idea? Ah, ya, pero mire, ya, yo ahí cometí un error y ahora me doy cuenta por qué. Porque voy a hacer un zoom. No estaba pensando en eso del zoom. ¿Qué pasa si yo hago un zoom ahora? Y alguien me va a decir, pero entre el 4 y el 5 puede haber un número entre el 4 y el 5 que me genere otro número entero. Ejemplo, el 3 o el 4. Podrían haber números que me generen eso. ¿Qué quiere decir? Voy a cortar acá esto. Y es, en vez de tomar esto como parte entera, se puede volver a separar más todavía. Es considerar algún decimal, es considerar algún número. Por lo menos sabemos que con el 4 no lo va a dar, porque con el 4 daba por acá y el 5 está por acá. Hay un número entre el 4 y el 5, no puede ser el 3, ni menos el 3, está en este espacio, puede haber algún número entre el 4 y el 5 que si yo lo reemplazo en la ecuación, x cuadrado menos 3x era menos 2, veamos si es verdad. Sí, ahí está. Puede haber un número que me dé 4. Podríamos despejar. Me quería x cuadrado menos 3x menos 6. Números que multiplicados me den 6 y sumados me den 3. No hay enteros que yo vea, ¿no? Ya sería el 3 o el 6 o el 2 o el 1. 1 y el 6 no me da. El 3 y el 2 tampoco me da. Tendríamos que resolver esta ecuación. Me quedaría 3 más menos 9 menos 4ac partido en 2. El 4 por 6, y ahí está el problema, el 4 por 6 es mayor que 9. Entonces, pero es menos 6. Ah, sí, disculpa, sí. Menos 6. 4 por 6, 24 más 9, 33, si no me equivoco. Y de nuevo, 4 por 6, 24. 24 más 9, 33. Y me quedaría simplemente el 3 más menos raíz de 33 partido en 2.
Ese número yo sé que es mayor que 4. ¿Cómo yo sé que es mayor de 4? Solamente con el gráfico que hice yo. Sé que tiene que estar entre el 4 y el 5 esa solución. Podrían sumar más o menos al ojo. Pesquemos el raíz de 33. Le sumamos 3 y lo dividimos en 2. 4,37. Aproximadamente es 4,37. Entonces, por lo menos sabemos que va a haber un X, por lo menos en ese conjunto, que es el 3 más raíz de 33 partido en 2, que me da 4. Eso quiere decir que hay un número, que no lo habíamos considerado porque no hice el zoom, disculpen. Hay un número que es el, vamos a dejar acá el número, ejemplo ahí, el 4.30 y algo, que como solución me da el 4. Y desde ese para allá tendrían que darme. Pero la pregunta es ¿hasta dónde? Tendría que buscar el siguiente número. El siguiente número que yo me tengo que preguntar es cuando esto valga 5. Porque es el siguiente conjunto en la función entera. En ese caso, me va a quedar x cuadrado menos 3x menos 7. Números que me den no lo veo. 7 sería no, es un número impar, entonces primo, entonces sería el 7 y el 1, que no da. Entonces el x me va a dar 3 más menos 9 menos 4ac, partido en 2a. El 4 por 7 me da 28, más el 9 me da 37, y ese es el otro número. Yo sé que ese número, yo sé por mi gráfico, que es menor a 5. Sí o sí va a ser menor que 5. Y podría usar la calculadora. Raíz de 37 más 3 dividido en 2. 4,5. Entonces el otro número que no es solución, la cota superior, por decirlo de alguna manera con las cotas, es el 3 más raíz de 37 partido en 2. Voy a hacer un zoom para que me entiendan lo que estoy haciendo. Voy a hacer un zoom, se refiere que acá está el 4, es un zoom súper burdo, y acá está el 5. Nosotros sabemos del gráfico anterior que entre el 4 y el 5 estaban obligados a hacer, habíamos dicho, el valor que es el 2. Pero el detalle que se me había olvidado es que dentro del 4 y el 5 hay más números que no son enteros, pero sí pueden dar enteros. Entre el 4 y el 5 hay números como el que está acá, vamos a llamarlo x1, vamos a imaginar que el x1 está por acá, que el x1 si yo lo reemplazo me da como solución 4. Entonces yo tendría que hacer una raya porque es una función entera, pero la pregunta es ¿hasta dónde hago la raya? Y para eso necesito el siguiente número entero, que es el 5. Y para obtener eso tuvimos el x2. Entonces aquí llega el 4 y acá llega el 5. Y así sucesivamente. Ese zoom está en esta parte. ¿Ya? Entonces la solución son los números que están entre, primero para la parte derecha, porque solamente hicimos la parte derecha, son números que están entre el 3 más raíz de 33 partido en 2 y el 3 raíz de 37 partido en 2. ¿Puede ser ese? Sí. El otro no puede ser porque si fuese ese número sería un 5. Daría un 5 y sería otro número entero. Y ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero con la parte, ¿a dónde está el dibujo? Con la parte de acá. Porque es simétrico. ¿Y cuál va a ser esa parte? Está la solución automáticamente. Es con el menos. Fíjense que no consideré el menos. El menos es para el otro lado. Entonces la otra solución es el 3 menos raíz de 33 partido en 2 y el 3 menos 37 partido en 2. Pero cambia el orden. ¿Por qué cambia el orden? Porque están para los números negativos. Y el dibujo, hagan el dibujo y se dan cuenta.
Entonces el X está ahí. Y ahí está. Esos dos conjuntos son los que van a generar números como parte entera 4. Pesquen cualquier número. Ejemplo, uno dice, ¿cómo va a pescar cualquier número? Calculen ese, que ya lo hice con la calculadora aproximadamente. Uno da 4.37 y 4.54. Basta con que pesquen el 4.5, reemplazan el 4.5 en la ecuación, les va a dar un 4 punto y algo. Veamos si es verdad. 4.5 al cuadrado me da 4.5 por 4.5 me da 20.25 menos 3 por 4.5, 13.5 menos 2. Entonces sería 20.25 menos 13.5 menos 2, 4.75 me da. 4.75, la parte entera es 4. ¿Ven? Está dentro del conjunto. ¿Alguna duda con respecto a este? Profe, si Sí. entonces el recorrido va a hacerte el conjunto Z. Sí. Siempre en una función que tenga la parte entera, el recorrido son los enteros. Pero no todo lo entero, porque basta con que veamos el dibujo que no parte con todo lo entero. Parten del menos 4 para arriba. Porque en este caso la función cuadrática no llega a todos los reales, no tiene todos los reales en la parte de ni, parte como de un número para arriba. Entonces son todos los números enteros desde ese número para arriba. El dominio son todos los reales porque no tiene una función cuadrática que puede ser cualquiera. Pero el recorrido serían desde el menos 4 hacia arriba solamente el número z. Del conjunto Z. ¿Alguna otra duda? Los invito a que vean eso de la paridad. No es que ni siquiera he visto la prueba, pero la función paridad tiene, la función entera, disculpen, no función paridad. La función entera tiene esa, como esas cosas raras que de repente sirven ver los comportamientos. ¿Ya? Había que fijarse en el Zoom. Recuerden que la clase es grabada y ustedes la pueden ver cuando estimen conveniente. Recuerden que mañana hay prueba y tienen que conectarse además del aula a la parte de Zoom para que yo pueda ver que están haciendo correctamente la prueba. Tienen que encender la cámara, por parte de coordinación lo pidió, para verificar simplemente que no están haciendo nada. Y recuerden que yo voy a estar presente, pero no contesto ninguna pregunta. No puedo contestar ninguna pregunta porque simplemente aún soy un observador para verificar que no estén copiando y nada más. ¿Sí? Profe, en el certamen anterior nos unimos al link del profesor Aldo Cabrera. ¿En este caso va a ser lo mismo o nos metimos este? En el certamen pasado estuvieron conmigo, ¿no? Al menos en No. mi caso estuvimos con Aldo Estuvimos Cabrera. con Aldo Cabrera. Sí, porque usted no nos abría la puertecita. Ah, sí, pues tienen que ingresar. Yo para el certamen ingreso antes y sí, como estoy pendiente, igual raro porque sí estaba pendiente de que alguien entrara. Pero es la clase mía y si no, sí, en el peor de los casos, la de Aldo Cabrera. Pero sí, se habían hartos que están conmigo. Ya, eso era lo raro. Ya voy a estar más pendiente porque si llegan muy tarde yo no abro, no. Ya fue y estoy viendo el certamen. No, profe, nosotros ¿Ah? varios llegamos harto rato antes y no nos abrió nunca. Qué raro. Y ya era la hora del Yo estuve certamen y esperando nos harto fuimos a rato los... también. Pero Estuvimos ¿quién, como un minuto. ¿y quién estuvo conmigo? ¿Alguien estuvo? Capaz que no era ninguno de ustedes. ¿Alguien estuvo? Sí, ya ven, ya por lo menos estoy asustado. Ya no hay problema, ya. Sí, pues es que no, ¿sabes lo que pasó? Y ahora que me acuerdo que con ustedes parece que yo entré justo. Al otro paralelo que tuve después entré antes. Ahora voy a entrar antes. Voy a entrar 10 minutos, 5, es que 10 minutos callados, no. 5 minutos antes, 8 minutos antes voy a abrir, ¿ya? Sí, pero esa vez entré justo con el tiempo. Pero ahora voy a entrar antes. Eso fue el problema, ahí me acuerdo.
Ah, ya. Es el mismo link, por si acaso se dan cuenta. A ver, déjenme verificar. En el aula sale el link por si acaso. Vamos a ver. A menos que Aldo haya cambiado. Voy a revisar ahora. Aula. Y vuelve a consulta, planilla, calendario, controles de taller, evaluación de certámenes. No. Certamen 1. No. En información general. No. No encuentro ningún link. Calendario de evaluaciones. No. No sé. ¿A dónde lo puso antes? Él? Los links. ¿Dónde estaban las clases, profe? Información general, en el link entre la profesora Gladys y usted. Apareció el mismo día, creo. Ah, lo No. borró ya. Y ahora no sé en qué link. Voy a fijarme yo en el link, entonces el link para acceder a clases del taller. Sí, pero tendría que ser. Métanse, miren, si para ahorrarnos tiempo, métanse al de la clase nomás. ¿Ya? Que no me acuerdo qué link puso él. No sé si puso otro que yo le di al de la cátedra. Le voy a preguntar, pero pónganse al de la clase nomás. ¿Ya? A este. Ya. Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chau, chau. Hasta luego, Chao, profe. profe. Todo, profe.